echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente, no vencerán, no pasarán. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin dudas. Gracias a vos, a todo el equipo, por hacerme muy feliz siempre. Gracias por hacer el mejor programa de radio por lejos de la Argentina y quizá del mundo. Quizá haya un programa mejor en China, no lo conozco, no lo sé. Un abrazo grande a todos, un abrazo Dani, larga vida a Siempre Soy. Casi podríamos decir, tengan ustedes muy buenas tardes. No, bueno. No exageremos. No exageremos. Es más o menos. Es más o menos. 10 horas 16 minutos. Pedimos disculpas al público oyente. Hay un problema eléctrico en la zona. Hay veces que suceden cosas que te exceden por completo. Entonces estamos, operando con un generador, al generador hay que ponerle nafta, suceden un montón de cosas, pero por un problema eléctrico de la zona de aquí, del barrio de Congreso, que se está trabajando, estamos trabajando para ustedes. Para mí hay que privatizar los servicios eléctricos. Yo creo que debería ser, sí, esa es la solución. Claramente esto ha quedado demostrado a lo largo de la historia argentina, toda vez que una empresa proveedora de servicios que dependía del sobredimensionado Estado pasaba a manos privadas, todo empezaba a funcionar maravillosamente bien y barato, sí. Muy barato, y con un plan de inversiones. El plan de inversiones, mamita. Buenos días, señor Sergio Viñez. Buenos días, compañero, ¿cómo anda? ¿En orden? Todo en orden hemos acá. Recuperado la luz. Estamos en la previa de la Revolución de Mayo. Sí. Así que vamos a estar en tema. Ajá. Para nosotros, los historiadores, siempre digo el mismo chiste, pero es temporada alta. Es temporada alta. Es temporada alta, sí. Sí, alta demanda de profesores de historia. Alta demanda de profesores de historia, la gente que viene el Día de la Bandera, ¿no? Sí, ahora venimos con junio bandera, julio independencia, claro. Septiembre primavera, octubre. ¿Cuál es tu fecha patria preferida? Buenos días, Emilia. Buenos días. Vamos, buenos días, Emilia Raciat. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cuál es su, como historiador, su fecha patria? Esta la revolución. Me gusta, tiene muchas vueltitas para dar. Aprovechala porque es muy probable que con el tren que están llevando las cosas, en cualquier momento salga un decreto de necesidad y urgencia, por supuesto, que determine que ya basta de andar celebrando estas estupideces de la Revolución de Mayo, el 9 de julio. Eso son todas cosas del pasado. Palabra patria, palabra patria, palabra sí, la escarapela. ¿A quién le importa la patria? No. Acá lo que importa es que la gente saque los dólares del colchón, acá lo que importa son otras cuestiones. De hecho, hoy voy a estar comentando algo, se anunció la nueva programación de Paca Paca. Ajá, sí. Y prometen que van a arreglar a Zamba. Claro. Le van a sacar ese chip zurdo. Arreglar a Zamba. ¿Qué significará eso? Bueno, sabemos muy bien qué puede significar. Muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Sin bajada de línea ideológica y poniendo el foco en los valores. Señalan que es la nueva programación de los valores no son ideológicos. Paca Paca. Dice que... ¿Qué preguntas se hará Zamba? Claro, ¿Qué lugares recorrerá? Por lo pronto pusieron mucho anime japonés, que tienen...
obviamente mucha identificación, mucha raigambre con la Argentina, Sí. Y una serie llamada Turtle Twins, que dice que viajan por el espacio y el tiempo para conocer personajes históricos y aprender lecciones sobre temas relacionados con la libertad económica y el anticomunismo. Pero como no era que no había bajada de línea ideológica, ¿qué es esto? No, Bueno. eso no es una bajada de línea. No le vamos a pedir coherencia a esta gente. Bueno, voy a estar hablando de estas cosas, de esto y de los decretos que dio a conocer ayer Milei, que afectan fuertemente a muchos organismos culturales, incluyendo el Centro Cultural Kirchner. No le voy a dejar de decir Centro Cultural Kirchner. Y Tecnópolis y varios institutos que tienen que ver con tu área, ¿no? Los institutos belgranianos. ¿A quién le importa Belgrano? ¿Quién es Belgrano? ¿Qué hizo Belgrano? ¿Hizo algo por el anticomunismo? Es una avenida, claro. Se la pasó haciendo bandera. Pero claro, lo único que hacía era andar bandereando. Bueno, les quiero comentar, así ya van anotándose y van poniendo en el WhatsApp 11 3200 0530 que como todos los viernes tenemos entradas para el Teatro Roma de Avellaneda. En el día de hoy, viernes 23, se sube a escena en el Teatro Roma la obra Civilización, escrita por Mariano Saba. Mariano Saba laburó en Página 12, fue integrante de la sección Cultura y Espectáculos de Página 12. Y es dio un paso ciertamente superador. Se dedica a la dramaturgia y le va muy bien a Mariano, que es una gran persona. Y dirigida por Lorena Vega, otra gran teatrista que tenemos aquí en la área. La cantidad de obras que está dirigiendo, protagonizando Lorena Vega es impresionante en este momento. Es un pulpo de la escena teatral. Sí. Bien, bueno, hoy a las 20:30 en el Teatro Roma de Avellaneda pone Civilización, mandan un mensaje donde ponen Civilización, los números del DNI, el nombre y apellido, DNI completo, por favor, y la producción se va a comunicar con ustedes. Y para el sábado está el concierto patrio Costumbres Argentinas. No es Los Abuelos de la Nada, es un concierto patrio llamado Costumbres Argentinas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Municipal, el 24 de mayo, en la previa del 25, a las 21 en el Teatro Roma de Avellaneda. En ese caso ponen, en vez de Civilización, ponen Concierto Patrio. Concierto Patrio. Como para diferenciar. Dar cuenta de vuestra elección, irán a sorteo y tendrán la oportunidad de charlar a través de una llamada de Zoom con los dos, con Pinus y Román, los dos juntitos hablando con ustedes. Vamos para allá. Así anunció ayer el vocero y legislador electo y subido al pony Manuel Adorni, el plan de reparación histórica. Son hermosos. El plan de reparación histórica de los ahorros de la Argentina. Presentan a la ley Escobar que tenemos, que invita lavadores del mundo, uníos y venid a la Argentina. Así lo anunció Manuel Adorni. El presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. El mismo contiene dos etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema. La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Claro, sí, porque antes lo tuyo no era tuyo, era del Estado, ¿viste? Del Estado comunista, pero además la perversión, ¿no? de
tomar tu cuerpo, tu decisión, sí, ¿no? Que fue el lema para defender la ley de IVE, ponerla en términos económicos, tus dólares, tu decisión. Claro, que ellos aparte están en contra de esa consigna, claro. O sea, están más a favor de que uses tus dólares que tu cuerpo. ¿Y qué es esto de andar, vamos a blindar, qué es esto de andar investigando gente por lavado de dinero, por no poder determinar el origen de unos dólares, que por ahí vienen un poquito manchados de sangre, pero bueno, son cosas que suceden? No, los vamos a blindar a todo el que quiera lavar guita, traer de lo que sea, no habrá leyes que los persigan. Me interesa sobremanera el análisis que puede hacer sobre todo este asunto nuestra compañera Valentina Castro, que está en este momento conectada con nosotros. Valen, buen día. ¿Qué tal tus dólares, tu decisión? ¿Qué decidiste vos sobre todos los dólares cuerpo, que tenés? Mis dólares, mis decisiones. ¿Cómo pegaron la vuelta? Qué bárbaro. ¿Cómo pegaron la vuelta? ¿Cómo nos robaron los recursos narrativos? Exactamente. Valen, bueno. Algo que nosotros ya veníamos hablando, primero entender que esta medida es un manotazo de ahogado en un contexto en el cual ellos ya están atravesando la tercera burbuja financiera. La primera fue esa devaluación por encima del 100% cuando asumen en diciembre. Después van a hacer un blanqueo exitoso donde juntan 23.000 millones de dólares. Luego viene este nuevo crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario y se siguen quedando sin dólares. Digo, eso es lo llamativo de todo, más allá de la medida, la mala administración ineficiente que están haciendo de los pocos dólares que lograron conseguir, ¿no? Digo, recordemos esto, hace un mes le giró el FMI el 80% de la cuota total en el primer desembolso, o sea, se la están fumando toda, lo cual los lleva a esta situación a hacer este manotazo de ahogado, que es hacer una versión blue del blanqueo, ¿no? Que justamente lo que preocupa es la liberalización total bajo este esquema de plan de reparación histórica de los ahorros de las argentinas y los argentinos. Básicamente se esconde mecanismos ilegales para blanquear dólares que no están registrados en el sistema, ¿no? Sobre todo preocupa el cambio de régimen que impone, ya como AFIP, ARCA, ya es como que no tiene presencia en las transferencias, en los mecanismos de control y de regulación, ni hablar de la UIF, que ayer también le preguntaron a Caputo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la UIF? Porque si todo esto está permitido, no tiene sentido que regule la UIF y que, bueno, las funciones de la UIF van a cambiar. Todo en un esquema en el cual justamente lo que se anunció ayer, que van a salir 3 medidas por decreto y que después van hacia una segunda parte que sería un proyecto de ley para cuidar los ahorros. Eso es lo que dice el gobierno y la cartera económica, pero algunas de las medidas que se anunciaron ayer, que también fueron comunicadas, bueno, con Adorni y Juan Paso, que es el titular de ARCA, de lo que era AFIP, es justamente esto, que ahora los bancos van a dejar de informar a AFIP todas las transferencias y acreditaciones bancarias, se van a poder hacer extracciones en efectivo de hasta 10 millones de pesos. También antes uno tenía que avisar al banco, por ejemplo, cuando iba a hacer una compra que excedía los límites de su tarjeta, su capacidad de pago. Ahora eso va a estar bastante liberalizado. Lo mismo pasa con las transferencias vos podés hacer una transferencia de 50 millones de pesos. El problema es que tenés que tener 50 millones de pesos en la cuenta primero, sin declarar nada, ¿no? Y así, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con tenencias, con las sociedades en bolsa, con las compras de consumidor final, que antes eran de, por ejemplo, 250.000 pesos en efectivo, y ahora ya se puede llevar hasta 10 millones para cualquier rubro. Bueno, es un nuevo régimen simplificado también de ganancias. Es bastante obsceno todos los anuncios que se han hecho en el día de ayer justamente por esto, ¿no? Sobre todo porque asumen la capacidad de ingresar dólares al sistema registrado que desconocemos sus orígenes, ¿no? Y sobre todo es bastante insólito que te permite hacer cualquier tipo de transacción, cualquier tipo de transferencia sin justificar. Por ejemplo, hoy o hasta ayer cuando te tenías que ir a comprar un auto o algún bien así mayor de valor, tenías que llenar una declaración jurada diciendo cómo habías juntado esa plata, de dónde venía, justificar tus orígenes, si te venían de
de tu salario, de tus ahorros, etcétera. Ahora ya no importa. Y eso es bastante preocupante porque vamos hacia una opacidad aún mayor de la que ya además estamos viviendo. Valen, además de que está clarísimo a qué sector está dirigidas estas medidas, ¿no? Claramente no son, o sea, lo disfrazan de la plata bajo el colchón, pero cuando te das cuenta, ¿no? Esto que estás diciendo, ¿no? Bueno, te vas a poder comprar una mansión sin... ¿Quiénes son los que pueden manejar esa clase de flujo de dinero, ¿no? Es una medida bien direccionada, ya sabemos hacia qué sector social. Sí, acá que no nos comamos la curva de que es para los pequeños ahorristas, para los que tienen los dólares abajo del colchón. Vos fijate que es algo que Cavallo es un plan que lanzó en el 92, sí, con el título de Sáquenla del colchón y duerma tranquilo. Sí, totalmente. Ayer vi la reproducción esa del aviso, estaba dando vueltas, es extraordinario. Es la misma receta y claramente no se están refiriendo a los dólares del colchón que puede tener ahorrado un argentino clase media, ¿no? Sino que están hablando de un sector que trabaja y se difunde en la informalidad, sobre todo que tiene que ver con el capital financiero, con todo el negocio del narcotráfico, con todo lo que tiene que ver con el intercambio de mercancías no declaradas, bueno, todo ilegal, ¿no? Básicamente, que lo que le permiten es ingresar al sistema legal y lo esconden a través de esto, es decir, vamos a reparar los ahorros de los argentinos que no te dejaban consumir debido a la corrupción, que no te dejaban comprar más dólares de los que querías y demás. Hoy estamos hablando de una situación donde los salarios están deprimidos, la distribución del ingreso está en crisis, entonces es muy difícil creer que los trabajadores promedios puedan tener capacidad de ahorro, ¿no? Claro. Por eso es que efectivamente esa medida no va hacia ese sector, sino más bien hacia un sector concentrado que ya le viene yendo muy bien y le facilita un poco sus operaciones. Valen, ¿qué dice el Fondo Monetario? Porque tengo entendido que el Fondo Monetario vigila esta clase de cosas y que hay disposiciones internacionales para evitar, ¿no?, facilitar el lavado de guita. ¿Esto no puede traer algún tipo de ruido entre el gobierno y el Fondo Monetario? Y la verdad es que no, porque es algo que la propia Cristalina Georgieva avaló hace unas semanas. Salió ella, otra cosa que no puede salir a hacer, o sea, hablar de la plata que tienen los argentinos, ¿no? Como está rompiendo todos los estatutos ya del Fondo Monetario, hace campaña por Milei, etcétera. Pero salió hace 2 semanas a decir que los argentinos tenían alrededor de 200.000 millones de dólares en ahorros, abajo del colchón sin declarar. Digo, ella fue la que dio el aviso un poco de esto que se venía. Yo creo que tenemos más capacidad de tener problemas con todos los organismos que investigan el lavado de activos, como es el GAFI, como es el CIAD y demás, que ahí sí, digo, una vez que uno ingresa a esas listas grises o negras, es muy difícil después salir, y sobre todo es muy difícil después, por ejemplo, refinanciar tu deuda o que te vuelvan a prestar dólares. Van a tener un problema internacional si efectivamente estos organismos se ponen a investigar todos estos mecanismos de blanqueo y de opacidad que hoy está promoviendo el mismo gobierno nacional, ¿no? Pero bueno, también esto va a provocar esta idea romántica de la remonetización en dólares que dice Caputo, va a provocar un mayor endeudamiento externo, ¿no? Porque digo, ya el Banco Central no es que va a hacerse de dólares comprando, vendiendo, sino lo va a hacer generando más endeudamiento, y ahí va a estar la cuestión, digo, ya estamos mega endeudados por el fondo, vamos a estar más endeudados todavía en una moneda como los dólares que no es la nuestra. Valen, que tengas un gran fin de semana, gracias por la data. Muchas gracias. Y guarda el colchón, aunque no te anden investigando. Cuidado tus colchones. Sí, por favor, que no pase nada grave. Te mando un abrazo. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Valentina Castro en 530. La seguridad de tus valores y tu tranquilidad resguardadas en el mejor lugar. Ingot, la empresa líder en servicio de alquiler de cajas de seguridad privadas, cuenta con la más moderna tecnología, mayor seguridad y la mejor atención. Encontralos en Microcentro, Nordelta, Córdoba, Punta del Este y ahora también en Avenida Gaona y en Nuevo Quilmes Plaza. Más información en www.ingot.com.ar. Me gusta la gente. Yo abogado, ponele.
Yo soy leguleyo. Sí. Le mando un gran abrazo a mi abogado, el doctor Fernando Malimovka, a quien quiero mucho. Yo, sí, abogado, representante letrado de Jorge Castillo, ajá, rey de la salada, sí, ¿no? Detenido ayer tras un mega operativo de 60 allanamientos en ferias. Yo, abogado de Jorge Castillo, muchacho, acá lo tienen, miren lo que dice Adorni, mi cliente es un héroe. Miren lo que dice el presidente. Miren lo que dice el presidente. Claro. Mi cliente es un héroe. Claro. Sí, el presidente lo dijo anteayer. Tiene agallas. Volvió, no lo dijo, lo repitió por enésima vez, que los evasores de impuestos son héroes. Tienen agallas. Mi cliente es un héroe, ¿cómo le están haciendo una causa? Un monumento le tienen que hacer. ¡Vamos! Me imagino. ¡Vamos! Claro. Me lo imagino así, onda Petrocelli, ¿viste? Parado, saco cruzado, ¿no? Parado en el tribunal diciendo, esta persona que ven acá es un héroe y debe ser no solo desprocesado, sino además de un acto de desagravio. No, porque es como esta combinación de noticias en la Argentina que te demuestra que este es un país absolutamente lisérgico. Nadie une una cosa con la otra. No. O sea, tenés a los ministros y al vocero celebrando que Argentina se convierte en Las Vegas. O sea, con suerte. Con suerte Las Vegas. Una invitación a eso, narcotraficantes, lavadores de guita, todo el que tenga un dólar negro, tráiganlo, que está todo bien. Acá lo que necesitamos son dólares, no nos importa. No te vamos a preguntar nada, vos traelos y está todo bien, movete. Pero no te drogues. Claro, por favor. Sí. Y no vayas a comprar ropa a la sala. No claro. Pongas claro, porque eso ya ahí ya sos otra vez un evasor y un peligro para la sociedad. Es una situación ciertamente preocupante, por decir. Difícil encontrar una palabra, ¿no? Difícil encontrar, ¿no? Ayer veía este aviso aparecido en Clarín en el año 1992 del ministro Domingo Felipe Cavallo, que decía: saque los dólares del colchón y duerma tranquilo, ¿no? Que fue la manera en la cual, bueno, alimentaron una década de mentira de la convertibilidad que sabemos cómo terminó, ¿no? Digo, no hace falta ni siquiera ir a buscar papiros egipcios, está bastante claro cómo terminó. En el mismo Clarín, donde se publicaban esos avisos, después, bueno, Clarín puso la crisis, causó 2 nuevas muertes, no fue la situación económica, las acciones de un gobierno, etcétera, etcétera. Pero la circularidad de la historia argentina, vos, profe, que te dedicas a esto, es una cosa ya digna de estudio. No, es tan circular que yo me mareo. Es una vuelta y vuelta y vuelta, y dice, ¿dónde estamos? En el mismo punto. En el mismo punto, claro. Es un laberinto más que un círculo, ¿no? Hacés todo un gran recorrido y llegás y descubrís que, caramba, aquí estamos nuevamente pateando los mismos problemas, los ricos cada vez más ricos. Y estos tipos, estos crápulas, queriendo convencernos de que están tomando medidas por la libertad. ¿Cómo se le ocurre a un Estado andar vigilando el origen de unos fondos, los impuestos que pagás si vos ganás mucha guita? Pero que es una tiranía, ¿no? Un Estado. Este es el planteo que hacen. Y ojo, porque lo preocupante de todo esto es cuánto voto arrastra esto. Entre un medio pelo, ¿no? Que no tiene 10 millones de dólares para comprarse una mansión, pero sí, ahora voy a por comprar dólares, pero pelagato, no te puede comprar un litro de leche. Y te pone contento que Adorni hable de una medida que solo festejan los megamillonarios de la Argentina. Bueno, déjame tener algo de millonario, por lo menos festejar. Claro, festejar que hay transferencias que no voy a poder explicar, con montos a los que no llegás ni a tener en tu cuenta. Si tuviera $1 millón negros, qué bien la pasaría, qué grande este gobierno, cómo me permite que el día que yo tenga $1 millón de origen espurio lo voy a poder disponer libremente. ¿Y cuándo va a pasar eso? No, nunca. Bueno, entonces ¿qué está festejando? Pasguato. ¿Vos date cuenta? O sea, el envalentonamiento de este muñeco Adorni que sacó los votos que en una elección seria no te sirven, creo que ni para meter 2 diputados, 496.000 votos de una ciudad de 3 millones. Y está subido un pony, pero de una manera que no se entiende. Así se entiende. Viven en una realidad absolutamente paralela. Señor Silvio Soler, tenga usted muy buenos días, tardíos, casi tardes, en la operación técnica y puesta al aire, en la coordinación Ariel Pinus, en la producción Lucas Román, en las redes trabajando Manon Sanseverino, Alan Martínez y Vicente Castro, en la producción audiovisual Mora Ursagasti y en el streaming que ustedes pueden seguir a través de YouTube, Leandro Deza.
Les quiero recordar a todos ustedes, lo que acabamos de vivir, este corte programado en nuestro caso, pues teníamos que realimentar el generador. Bueno, tiene que ver con un montón de cuestiones técnicas que la radio está tratando de resolver. El plan es mejorar el transmisor, aumentar la potencia de la antena, renovar las cámaras del estudio, bueno, una serie de cuestiones técnicas. Lo principal es el transmisor y la antena, para poder lograr esa estabilidad que ustedes lo saben, nosotros también, a veces está en duda, porque son cuestiones que para resolver insumen mucho dinero, son inversiones realmente muy fuertes en una radio que crece, pero también arrastra con un montón de problemas, en una radio que no es una potencia de los medios. Para poder hacer todo esto, para que la comunidad de la M530 siga creciendo, se está llevando adelante esta campaña por la renovación técnica de la radio, en un costo que está en los 25 millones de pesos, y por eso hay esta campaña, esta invitación a nuestros oyentes, que agradecemos, porque cada vez que mencionamos esto, yo que veo el WhatsApp a veces de aquí del programa, inmediatamente es una catarata de oyentes que aportan algo, que quieren poner el hombro. Y voy a repetir lo que ya dije alguna vez, si no tenés dólares en el colchón, si la estás pasando mal, si tenés una situación económica que te gustaría aportar y ayudar a la radio, no importa la mera compañía que uno siente de los oyentes que están del otro lado, ya es algo que para la radio es importante. Pero bueno, aquellos que tienen cierto poder adquisitivo y pueden hacer un aporte, es un agradecimiento por siempre. Así que cuando empiezan a caer esos mensajes después que contamos estas cosas, sepan que los vemos y los agradecemos profundamente y de corazón. ¿Cómo hacer para colaborar en la campaña para bancar a la 530? Entran a www.am530, somosradio.com. Se pueden asociar o pueden hacer un único aporte. Ahí van a tener todas las opciones. Hay un banner, hay un clic, hay un botón para hacer clic de asociación, para suscribirse. Buscan a ver qué es lo que pueden aportar y apretan unirse. Y bueno, listo. Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier ampliación que quieran hacer, en info@am530, somosradio.com. Desde ya, muchísimas gracias por estar allí, simplemente, y toda ayuda que puedan dar será un pasito más hacia esta renovación técnica. 10:41. No les pedí, bueno, vos sí, obviamente 25 de mayo. 25 de mayo, pero vamos a recorrer el destino oscuro que han tenido los protagonistas de la Revolución de Moreno Mayo. Tropezó y se cayó por la borda, pobrecito. Por ejemplo, o sea, está resbalosa la Revolución se come más hombres que los equipos de fútbol técnicos. Claro. Se fueron los protagonistas en poco tiempo. Pasaron a estar completamente excluidos. Podemos considerar al Cabildo casi como una especie de bombonera. No. Perdón, le pido perdón. No sé si estamos en condiciones de reírnos mucho, pero bueno, sí. ¿Qué no? Uy, sí, qué lástima. Y el martes me voy a tener que sentar a consolarme con ese partido de un torneo que no le importa a nadie, la Libertadores. ¿A quién le importa la Libertadores? Pobrecito River, tiene que consolarse con tan poca cosa. Dale, profe, no entremos. Me extraña, araña, usted gallina también. Sí, bueno, pero perdimos. Sí, perdimos. ¿Y qué esperaba de una definición por penal? Esperabas algo distinto. Pero bueno, tendremos que seguir jugando la Libertadores. Ella está con un hincha de River, ¿no? Yo hoy traigo un hincha de River. Ajá. Que el 18 de mayo se cumplieron 50 años de la muerte de Aníbal Troilo, Pichuco. Así que traje 2 libros que lo recuperan, que es difícil decir, hay tantas facetas para hablar de Troilo, ¿no? Digo, desde su rol como compositor clave en el tango. Hay uno de los libros que es de Eduardo Berti, que ya este dato me parece maravilloso, dice ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo? Se llama, que es el libro que inaugura la colección de Gourmet musical. ¿Por qué escuchamos? El de Troilo es el primero, lo escribió Eduardo Berti, y él algo sabe el asunto, ¿no? Y da un dato muy bueno, que es que él entrevistó para un programa en FM Tango en su momento a 113 músicos de tango. Y con los 113, el nombre que siempre aparecía era el de Troilo. Claro. Cada uno tenía algo, una anécdota, algo que había pasado con esa figura. Y a partir de eso, en los 10 capítulos va abordando la figura de Troilo, que es alguien que murió hace 50 años y que en estos días, una de sus casas, la casa en la que él nació, fue demolida.
Claro. Porque van a hacer un emprendimiento inmobiliario del gobierno de la ciudad. Sí. Una casa que había sido declarada de interés cultural. ¿A quién le importa? Y está la otra, que es si en la se que... puede hacer un shopping, ¿para qué carajo queremos la casa de Troilo? La casa de Troilo, que podría ser, digo, hay un dato Museo tendría que ser la casa de Troilo. Bueno, la otra casa, es la casa, hay una casa que es en la calle Cabrera, que es donde él nació, pero hay otra en la calle Soler, donde después se muda su familia. Y esa casa sí, es en la que él se crió, ahí sí, el nieto, uno de los nietos de Troilo. Troilo no tuvo hijos, pero estuvo casado con Cita, ¿no? El gran amor de su vida, que tenía una hija. Esa hija tuvo hijos, y uno de esos nietos es el que está llevando adelante una movida para decir que la casa en la que él se crió, que es en la calle Soler, que sí está declarada también de interés cultural por la legislatura porteña, no se demuela, y sea además un lugar emblemático. Bien, así que vamos a estar hablando de Aníbal Troilo. Vamos a desarrollar eso. Yo Troilo, cuando veo las fotos, viste que están esas fotos de Noche de Garufa, de Troilo con Goyeneche, con Goyeneche, gran amistad. Qué ganas, ¿no? De tener el DeLorean, activar la máquina del tiempo, qué ganas de estar ahí y hacerse amigo, ¿no? Pasar unas noches ahí. Esa bohemia. Tangueando con esos muchachos, esos personajes que en algún rasgo eran más rockeros que los rockeros que vinieron después, Esa de que el tango, qué sé yo. Esa anécdota que cuenta Cita. Vivían intensamente. Que él decía, voy a comprar soda, y volvía a los 3 días. Claro, y le quedaba lejos la sodería, claro. Ahora, esto que decíamos, en el viaje que hice hace poquito para los premios Platino, nos llevaron al contingente de periodistas a conocer la ciudad de Alcalá de Henares. Preciosa ciudad, que es donde nació Miguel de Cervantes, ¿no? El autor del Quijote. Tiene obviamente su estatua en la plaza central. Y la casa natal, la casa donde vivió sus primeros años Miguel de Cervantes, el solar donde estaba esa casa estaba medio derruida, estaba en mal estado. Bueno, el ayuntamiento de Alcalá de Henares, la alcaldía de Alcalá de Henares, recuperó la casa, no la tiró abajo para poner un shopping. Aprovechando además que no estaba en buen estado. Recuperó la casa, restauró, hay varios sectores que los volvieron a hacer como existe el registro o como recordaban, pero se hizo una reconstrucción de la casa de Miguel de Cervantes, tratando de conservar tal como era originalmente, porque, no sé, qué sé yo, lo consideraron importante. Si bien Cervantes solo escribió esta boludez del Quijote, ¿no? Les pareció importante conservar como sitio. Mirá la pequeña diferencia, ¿no? Con la ciudad de Buenos Aires, gobernada por los Macri desde hace 20 años, que desde hace años viene tirando abajo toda clase de casas señoriales y de lugares que tienen significado histórico y cultural. Claro, que hacen a la historia de la cultura de este país. Por ejemplo, otra de las cosas que está pidiendo su nieto es que la estación de la línea B, Uruguay, pase a llamarse Aníbal Troilo, porque la esquina de Paraná y Corrientes era una esquina emblemática. Claro. Esa es otra de las cosas, digo, como marcas en la ciudad de lo que fue esa figura, que fue una figura clave para la cultura nacional, pero un porteño, ¿no? Un tipo que le habló a la ciudad de Buenos Aires y a determinados sectores de la ciudad también, ¿no? A los trabajadores, a una ciudad, podemos decir, del sur del sur de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, ¿cómo recuperarla en el presente? Y además un señor pedazo de músico, ¿no? Además, estamos hablando de uno de los fuelles mayores de la historia del tango en la Argentina, ¿no? Cuando decís el fuelle, el bandoneón, y el primer nombre, el primerísimo nombre que te sale es de Pichuco. Sí, puede aparecer del tango Leopoldo moderno. Federico y Salud. Pero un promotor de talentos. Ahí estuvo Piazzolla. Claro, bueno, la relación con Piazzolla es algo que está en los libros que es maravillosa. Cuando lo convoca, esas peleas, lo que fueron los dos para el tango, dos figuras diferentes, ¿no? Que significaron cosas muy distintas. Qué lástima que no vino el Rulo. El Rulo podría haber aportado, pero el Rulo viernes. Rulo, mi amigo Rulo. Jueves a la noche hablando de Noche de Garufa. Señor Wisniewski, usted tiene ganas de decir algo. Lo Tengo acá un a texto. punto de pronunciar un discurso. Tengo un texto. Sí. Que se encabeza así. Siempre soy recomienda. A ver, sí. Atención, Lomas. Sí. Este viernes 23 de mayo, es decir, hoy, a las 21 horas, no te pierdas una experiencia teatral imperdible en el Galpón de Banfield. Valentín Vergara, 1375. Pero ustedes googleen Galpón de Banfield y lo van a encontrar. Se llama La Era del Olvido, una obra escrita y dirigida por Francisco Estrada, con la actuación de Germán Rodríguez. ¿Lo conocen ese actor, Germán Rodríguez? No. Es increíble, impresionante su actuación. Una alegoría sobre el poder en tiempos donde reina el olvido y una pregunta que nos interpela. ¿De qué vale un heredero
que solo administra lo que recibe. La entrada es libre y gratuita. Clave. No se lo pierdan. Galpón de Banfield, La Era del Olvido, entrada libre y gratuita. Eso es hoy. Eso es hoy, 21 horas. Perfecto. Así que, oyentes, nosotros hacemos populismo, entrada libre y gratuita, no se pierdan La Era del Olvido. Muy bien, muchas gracias, profesor. Las recomendaciones de siempre soy. Yo también tengo una recomendación para hacer. Un poco más quizá potente o para oídos preparados, porque mañana en el C Art Media, ahí en el barrio de nuestro líder Daniel Tonietti, va a estar tocando, va a estar cantando y haciendo un show retrospectivo el tipo que integró esta banda. Escuchá. La banda se llama Negu Gorriak, no es Negu Gorriak los que vienen, y canta en euskera. Escuchá. Horreruak baditu milaka aurpegi en euskera significa el verdugo tiene mil caras. Negu Gorriak publicó este disco en el año 1992, plena guerra del Golfo, y refería a las mil caras de los múltiples verdugos que tiene el mundo, desde lo financiero, desde lo político, desde lo militar. Fermín Muguruza, el cantante de Negu Gorriak, estuvo en este estudio, no sé si te acordás, profe, vino un día a compartir una charla, nosotros la pasamos bárbaro con Fermín, que tiene menos pulga que un bagre de río, y que está haciendo una gira 40 aniversario, que llega a la Argentina, al C Art Media, mañana sábado, 21 horas, 21:30, bueno, caigan por ahí, de última se toman una birra, si toca más tarde. Y Fermín viene con esta gira 40 aniversario, en la cual seleccionó canciones de toda su carrera, como solista, con Negu Gorriak y con Cortatu, la primera banda que tuvo, que cantaba en euskera, y el euskera fue prohibido por Franco durante... Toda expresión de la cultura vasca fue prohibida, como tantas otras cosas, por el general Franco. Y tiene un subtítulo esa gira que es Hachas Vascas contra la motosierra. Como para darte una idea de con qué ánimo viene el señor Fermín Muguruza. La motosierra lamentablemente se ha internacionalizado desde que la mostraba en alto Javier Milei, se la regaló a Trump, hicieron todo un paso de baile ahí con Elon Musk, con la motosierra. Y bueno, y Fermín, que es un viejo militante, un tipo ya de más de 60 años y que ha tenido muchos quilombos, él cargó con una persecución judicial, porque en una de las canciones de este disco, de Horreruak baditu milaka aurpegi, hablaba de los fondos. Mirá, Milei lo perdonaría, ¿no? De un militar español que disponía de unos dineros que no se sabía muy bien de dónde eran, pero que se sospechaba fuertemente que tenían que ver con el narcotráfico. Al cantar sobre esto, Fermín Muguruza fue objeto de una persecución judicial que duró muchos años, censuras de toda clase. Después se empezó a perseguir a la gente que reivindicaba la figura de Fermín. Aquel que defendía a Fermín era objeto de otra persecución judicial, cosa que te suena un delirio, pero miremos el panorama de lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Con las restricciones al derecho de huelga, con las amenazas a los periodistas, a los sindicatos, no estamos tan lejos de una situación así en la que seas perseguido simplemente por expresar una opinión. Bueno, estuve hablando con Fermín Muguruza hace unos días, salió publicada la nota en página esta semana, pero quise rescatar un audio de uno de los párrafos que más me gusta y que tiene que ver
con esto, con la postura de Fermín de que el arte sirva para generar conciencia, para despertar quizá algunas posturas bueno, las cosas son así, ¿qué le vas a hacer? Recordar que el arte es movilizador, que el arte puede producir algunas cosas en el público. Y hablamos obviamente de estos personajes que llevan la batuta en este momento en el concierto mundial, los Trump, la Giorgia Meloni, el señor Javier Milei, ¿no? De estos personajes que sí me cago de risa, pero no sé si para cagarse tanto de risa cuando ves los efectos que terminan produciendo o el arrastre que terminan teniendo en la población. Fermín Muguruza al respecto y sobre las intenciones de su arte y de la gira que llega al CEART Media mañana, dijo esto. Un poco la idea que tengo yo y que cuando vemos de repente esta gente, al principio nos reímos, decimos, ¡buah! Y pensamos que va a ser imposible que esa gente llegue al poder. Entonces, cuando salió eso de Donald Trump así, claro, qué duda cabe que encima tienen unos elementos ellos también que saben muy bien cómo utilizarlos, ¿no? Para que de repente pues estés atento a su discurso. Porque yo me acuerdo de Donald Trump y me moría de la risa, decía, ¿pero dónde ha salido este personaje? Claro, luego te enteras que es un multimillonario, luego le tienes detrás a Elon Musk, y luego de repente ves Milei también y te ríes, o sea, pero claro, luego de repente dices, no, cuidado, que esto va en serio. Pero es que ese mensaje encima va calando, ¿no? No estamos hablando solamente de personajes, ¿no? Estamos hablando también, de repente, de sistemas de comunicación y económicos alrededor que están promoviendo que esa gente esté continuamente en el candelero. No, ahora son de repente este tipo de desprecios, de insultar, o sea, el todo vale. Y entonces, claro, nosotros cuando vemos también el tema de vamos a salir con una motosierra, o sea, es muy... Entonces, claro, te quedas pegado porque dices, y este loco que está haciendo, ¿no? Claro, y te enganchas ya los discursos, y cómo van insultando a uno y al otro. Y entonces, pues nosotros decimos, vamos, nosotros venimos del punk, ¿no? Nosotros venimos que es también atacar el sistema. Entonces vamos a intentar atacar, aunque ya tengamos una edad, vamos a decirles, espera, tienes una motosierra, nosotros venimos con hachas vascas que no necesitan electricidad como la tuya, no necesitan motosierra eléctrica. Con hachas vascas vamos a destrozar la motosierra, abrir grietas en ese sistema, ¿no? Que parece impenetrable. Aquí un oyente me dice, che, la gira se llama Aquelarre Antifascista. Sí, la gira en otros lugares internacionales es el Aquelarre Antifascista, el que llama Fermín, pero en Argentina le puso el explícito título, está en el afiche, Hachas Vascas contra la motosierra. Bueno, muy por demás recomendable lo que va a suceder mañana en el CEART Media con Fermín Muguruza en su gira 40 aniversario, una banda de 10 músicos, promete casi 3 horas de show, va a ser un quilombito, una aquelarrea antifascista. Muy bien, y en tren de recomendaciones, señor Soler, dígale al muchacho ese que no se puede vivir del amor, porque les tengo que contar las ofertas que tiene para recomendarles a todos ustedes la empresa cooperativa de alimentos Soberano. Ustedes saben, los abastos de ECAS los encuentran en Serrano 461, en Avenida Díaz Vélez 3761, en Monte Grande, en Arana 293, en La Matanza San Justo, en Monseñor Búfano 2201. Tenés los fideos Barleta, son buenísimos los fideos Barleta, si no lo probaron, los deberían probar. Fideos Barleta, 2 paquetes por 1.500 pesos. Atenti, pues estamos hablando de fideo de muy buena calidad y a un precio increíble, que no vas a encontrar en ningún otro lado. Pan blanco, 1.800 pesos. Sí. Pan negro y figaza, 2.200 pesos. La papa negra... No, esto no puede estar bien. ¿En serio? ¿Esto es así, Pinus? ¿En serio? ¿Cuánto la papa negra? Papa negra, 1 kilo, 200 pesos. No. ¿Te acordás de los 200 pesos? Hay cosas que salían 200 pesos en un 200 momento. pesos el kilo de papa, ¿Y muchacho? ¿La papa blanca? Porque capaz ¿Para qué crees blanca? La bala, profe, no sea vago. Sí, la papa negra, la papa blanca es papa negra, pero que le pasaron una hidrolavadora. Es la misma papa.
O sea, la papa negra, ¿qué es lo que tiene? Que bueno, con tanta tierra no ves si tiene alguna machucadura, un ojo, ¿no? Mi abuela decía, le estoy sacando los ojos a la papa, y a mí me impresionaba mucho. Mi abuela decía, ¿cómo le va a sacar los ojos, pobrecita, a la papa? ¿Qué le hizo? Y tienen en Ecas unos papines muy ricos, que son muy fáciles de hacer. Me decían, bueno, le pones solo oliva, los pones al horno y ya están. Hay gente que antes los hierve para que no estén tan duros al horno. El papín ahora es alta cocina. Ahora alta sí, cocina. total, es muy palermitano. Escucha, la papa negra está 1 kilo 200 pesos. Increíble. 5 kilos, si llevas 5 kilos, baja a 180. No 180 los 5 kilos, 180 cada uno. Es competencia desleal. Y una bolsa, si compras la bolsa de papas, 160 pesos el kilo, ¿no? Esto es, después, bueno, comprar una bolsa y vas a vivir comiendo tortilla, papa frita, compras puré, colectivas, claro, ese es el punto. Bueno, y además en Ecas, mientras este gobierno con su importación salvaje y liberada importa yerba de Brasil y Paraguay, los productores de Misiones siguen firmes bancando la parada. Tienen esta oferta en los abastos de Ecas. 2 yerbas Buenos Aires, ojo, se hacen en Misiones, pero es una marca. 2 yerbas Buenos Aires, 2.500 pesos. También, un precio que no encontrás, sobre todo yerba, que es casi, ¿no? El alimento básico del argentino. Y el oro verde. Claro, y los verdes abajo del colchón. Y por supuesto, recuerden que siguen con el objetivo de 500 kilos de mozzarella matria por semana a solo 9.000 pesos el kilo. Además está toda una historia alrededor de la producción, ¿no? Como es diferente todo lo que es los modos de producción de la cooperativa Ecas, que lo pueden seguir en las redes de Ecas, que son @somosecas. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa quieren? ¿Qué necesitan? El sorteo. Bueno, vamos a hablar del sorteo. Les quiero recordar que estamos sorteando entradas para el Teatro Roma de Avellaneda. Este viernes, hoy a las 20:30, se presenta Civilización, la obra escrita por Mariano Saba y dirigida por Lorena Vega. Y mañana la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda presenta el concierto patrio Costumbres Argentinas. Escriben al 11 3200 0530, ponen la opción, que es lo que quieren, Civilización o concierto patrio, poniendo nombre, apellido y DNI completo. Al terminar el programa, cuando ya han hecho el sorteo, la producción se pondrá en contacto para coordinar cómo hacen para ir. Y bueno, ya que estamos, porque todavía tengo el sabor de la aceituna, el sabor de la cereza, el sopor de la aceituna, la locura del topo, que ayer estuvimos, vos no viniste, profe, lo siento mucho. Lo siento por mí. El precio de no venir, te perdés los Churros El Topo. Churros El Topo tiene 7 sucursales en la ciudad de Buenos Aires. Le mete a todo. Le pone a todo. En Flores, churro. Palermo, Belgrano y el centro. El de Belgrano es Sintac. Hay 2 sucursales específicamente Sintac. Yo conozco la de Belgrano. Churro dulce, obviamente el churro clásico con dulce de leche, pastelera, Nutella y salados, que ahí es donde empieza el debate. El debate en la ONU. Churro de hummus sí, churro de hummus no. Churro salado es una salchicha, no es un churro. No, un churro es dulce. El churro de Roquefort del Topo, chicos, es maravilloso. Es rico, yo lo probé con miedo. Es una experiencia de sabor. Hay que ir livianito, pero... livianito, sí. Es muy livianito. ¿Tu vieja qué opina? Ella sabe más que yo. Yo lo probé con miedo, pero estoy completamente de acuerdo. Banco el churro de Roquefort. Bueno, y atenti, en la sucursal de Malavia, 1784, ahí en la República Separatista de Palermo, están empezando a vender helado con churros. Eso, ¿para el que quiere experiencia? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde iremos a parar? Si se apaga Valderrama. Pero está bien, por ahí el churro como cucharita, pues, claro, ¿no? Improvisar cosas. O sea, es helado con churro, con un pedacito de el churro corona el helado. Yo le pondría tipo así, el helado y como objeto decorativo un churro clavado en el helado. Como es la oblea en algunos casos, algunas confiterías, viste, que ponen una oblea. Bueno. Yo voy con el 911 para probar eso. Colesterol, no sé cómo... 911.
Bueno, para más información vayan a @churros el topo en Instagram o en X como, que ganan en complicarla, @churrería le topo o en la página web churros el topo. Una explosión de sabor en tu paladar. Bueno, 11 horas 3 minutos, vamos a hacer una pausa. Me voy a buscar un bantú. No, tenés claro. Bueno, no importa, me voy a buscar un bantú simbólico. Le voy a dar un abrazo a la máquina, un abrazo solidario a la máquina de Bantú. Y retornamos al aire, estamos haciendo Siempre Soy hasta el mediodía, aquí en AM530, la radio de las madres. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. AM530, Somos Radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Cuando cargas Infinia es un camino de ida, porque rinde más kilómetros por litro, para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia y limpia tu motor, para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean. Más potencia, más autonomía, más limpieza, para andar mejor. Este invierno viví unas vacaciones diferentes en lo alto de las sierras de Tandil. En Posta Natural te esperan confort, relax y diversión en un entorno único. Alojamientos de lujo entre la privacidad de nuestros aparts y el servicio exclusivo de nuestro hotel. Spa, piscinas climatizadas y masajes para desconectar del mundo. Deportes y actividades recreativas para toda la familia. Degustación de gin, gastronomía de primer nivel y mucho más para que vivas un invierno inolvidable. En pareja, en familia o con amigos. Este invierno, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora al 2494 3807 39. Más información en postanatural.com.ar. ¿Ya conoces el portal Avellaneda? Si sos vecino o vecina de nuestra ciudad, vas a poder recibir tu boleta digital y pagar la tasa de servicios generales, las patentes de autos o motos y los derechos de cementerio de forma online y con cualquier billetera virtual. Es rápido y cómodo para vos. Además, reducimos el uso de papel y cuidamos juntos el medio ambiente. Ingresá y registrate en portalavellaneda.mda.gov.ar. Tienes un mensaje nuevo. Camilo García cambia de horario, pero no de estilo. Cada sábado a partir de las 11 te cuenta qué pasó en la semana como solo él sabe hacerlo. Minutos contados. El repaso veloz de una semana feroz. Minutos contados. Sábados a las 11 en el aire de AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com. Y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre Soy. Subimos la antena.
Mundo Rivero, haciendo un tango que quizá conoces, ¿no? Que por ahí alguna vez te sonó. Paredón y después. Habrá expresión de porteñidad más rotunda que de sur. Y el fuelle, ese fuelle del señor Aníbal Troilo. Qué lindo. Aníbal. Alguna vez tuve vergüenza en mi segundo nombre hasta que dije, no, ¿por qué voy a tener vergüenza del nombre Aníbal? ¿No? Existiendo Aníbal Troilo. Claro. Pero el tango lo reconocí de grande. Yo igual lo escuché siempre porque mi abuelo escuchaba mucho tango, entonces lo tengo incorporado. Pero obviamente no lo descubrí de grande o lo abrazas de grande. No esa idea de que el tango te espera. Sí, el tango está ahí. Bueno, totalmente. Vamos a hablar de Aníbal Troilo, conocido como Pichuco. ¿Saben que Pichuco? Hay dos versiones encontré de por qué le decían Pichuco. Algunos dicen que era el nombre de un amigo de su padre, que el padre de Troilo murió cuando él tenía 8 años. Pero otros dicen que el nombre se lo pone el padre y que viene de la palabra napolitana pichuco, que era bebé llorón. Y muchos dicen cómo ese nombre que llevó toda su vida también daba cuenta de esa figura, ¿no? Un tipo que hablaba mucho de lo que implicaba llorar, de que él decía justamente que lloraba y que sí, que pobres los que no lo hacían. Y el bandoneón es un lamento. Exacto. Bueno, de hecho, traje 2 libros. Uno que se llama ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo?, que es de Eduardo Berti. Es un libro que editó Gourmet Musical, que es el que inaugura una serie de por qué escuchamos a distintos músicos, cantantes y demás. Y el otro es Troilo, una teoría del todo de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada. Justamente en este libro de Taboada y de Suárez hay una frase de Troilo que dice: la gente que sufre está toda en re menor, re, fa, la es el acorde de los pobres porque tiene color gris, decía Troilo. Esa figura, esa forma de hablar siempre desde la poesía y de cómo la música, ¿qué hizo? Volvemos un poco a la vida de Troilo. Troilo había nacido en el barrio del Abasto, su padre era carnicero. La madre queda viuda con Troilo, un hermano y una hermana que fallece, entonces se mudan de la calle Cabrera a la calle Soler, porque la madre decía que esa casa traía recuerdos de esa hija que había fallecido muy chiquita, y es la primera que le compra un bandoneón. El mito popular dice que el primer bandoneón de Troilo se lo compra la madre en cuotas, en una casa en el Abasto, 12 cuotas de 10 pesos. Algunos dicen 12, otros dicen 14, de 10 pesos. ¿Qué pasa? Pagan las 3 primeras... y la casa cierra, desaparece ese lugar, entonces es una deuda que quedó ahí abierta y que Troilo tuvo ese bandoneón a lo largo de toda su vida. El primer bandoneón que tiene empieza a tocar en un bar, la primera vez en un bar en el barrio del Abasto, después orquesta de señoritas y después su orquesta. ¿Orquesta de señoritas? Orquesta de señoritas, tocó una orquesta de señoritas. Y después cuando empieza como parte de una orquesta, como director de orquesta, hay un montón de mitos alrededor de las figuras con las que él tocaba, ¿no? Y con las que, antes hablábamos al principio de Piazzolla. El libro de Suárez y de Taboada retoma, por ejemplo, todas esas, no sé si pelea, porque eran 2 figuras que a lo largo de la vida fueron teniendo distintos encuentros y desencuentros, pero que son muy emblemáticas para el tango en la Argentina, ¿no? Y que representan cosas distintas, pero que supieron estar durante el auge de la carrera de Troilo, que coincide con el primer peronismo, ¿no? Decíamos que Troilo es una figura que nunca habló de su peronismo en público, pero sí coincidió todo el momento de mayor esplendor de su carrera con lo que fue el peronismo. Decíamos, un hombre que era hijo de un carnicero, que cantaba y hablaba de la música de una manera que marcó, algunos dicen el padre del tango moderno, ¿no? Que marcó la cultura nacional argentina. Y sobre la figura de Piazzolla hay muchas anécdotas sobre ese vínculo. En el libro, por ejemplo, de Taboada y de Suárez, Troilo, una teoría del todo, recuperan el momento en el que se conocen y el que Piazzolla se incorpora a la orquesta de Troilo. Lo cuenta Piazzolla, dice que lo fue a ver. Dice, primero habló él y le dijo: así que vos sos el pibe que conoce todo mi repertorio. Bueno, subí, tocá. Subió, tocó y cuando termina le dice, Pichuco le dijo: pibe, nosotros actuamos con pilcha azul, ya lo sabe. Y a partir de ahí se incorporó a la orquesta. Eso siguió, esa relación, hasta el 43-44, que Piazzolla se va de la orquesta y ahí empieza el vínculo a tener distintos desencuentros.
Lo que se dice es que Piazzolla hacía arreglos que Troilo todo el tiempo modificaba. Se habla de la goma que usaba Troilo para recortar. Él trabajaba mucho, bueno, ahora después vamos a hablar de la importancia que le daba a los silencios. Pero hay una anécdota que cuenta en un momento del mismo Piazzolla, que es que fueron a un concurso en Radio El Mundo que se llamaba Ronda de Haces, que tenían que tocar temas las orquestas y según los aplausos ganaba... la orquesta que tenía más aplausos ganaba. El arreglo con el que van a ese concurso lo hace Piazzolla, ganan. Pichuco no estaba de acuerdo con eso y según el relato del mismo Piazzolla, ahí empezó el encono entre ellos dos, con esas diferencias. Pero tenían una diferencia muy interesante sobre cómo pensaban la música, que Piazzolla dice que Troilo le decía, la gente viene a escuchar la orquesta para escuchar música, no para bailar. O sea, la música tenemos que pensar de esa manera. Perdón, Troilo le decía para bailar, no para escuchar. Y Piazzolla decía, acá la gente viene a escuchar. Esa diferencia y eso que hacía Troilo con lo que es la música y poner el cuerpo, ¿no? Como que él tocaba con todo su cuerpo y pensaba la música de esa manera. Esa diferencia entre ellos, esa es una. Y después hay también... Es importantísima, porque el rol del público es o pasivo o activo, ¿no? Ahí. Claro, pero los dos entendían lo que era el público activo de maneras distintas, claro, ¿no? Entonces claro. Troilo decía, acá la gente viene a bailar, se tiene que mover, y Piazzolla no. Y hay cuenta Piazzolla que en un momento hay uno de los arreglos que hace Piazzolla y la gente, con la que Troilo no estaba de acuerdo tampoco, la gente se quedó escuchando y Troilo vio la expresión de esas caras y él le dijo, ya es un éxito, la gente también paga para escuchar, ¿no? Como que se había quedado quieta y había un clima ahí de felicidad. Le decía gato, ¿no? Troilo a Piazzolla, y después hay esas idas y vueltas. En un momento se dice que le hacen una entrevista a Pichuco y critica algo, le dice que Piazzolla es un gran músico pero no sabe de tango, ¿no? Como bueno, no es tanguero. Él justamente se definía como un tanguero. Yo no soy músico, soy tanguero, decía Troilo. Esa diferencia también ahí entre está ellos. también, bueno, un poco la semilla de lo que va a ser la gran discusión en el tango con respecto a Piazzolla, ¿no? De que era demasiado moderno. Claro. No era tango, ¿no? Era sí, por eso digo enfrentamiento clásico que representan cosas distintas, ¿no? Como dos tradiciones muy distintas del tango. Pero hay una anécdota muy linda que cierra ese vínculo, que es cuando en un momento Piazzolla toca la canción que le compone Troilo a Mansi, ¿no? Cuando muere Homero Mansi, Troilo va al velorio, lo velan en Sadaic y en un momento se retira y se va a componer, ¿no? Y compone nada más y nada menos que, ya les digo, ahora se me fue el nombre del tango, y lo toca ese tango, Responso, lo toca a Piazzolla, y Troilo se queda escuchándolo y le dice, gordo, por favor, tocame Adiós Nonino. Gato, por favor, tocame Adiós Nonino, porque después de esto que escuché, lo único que me cabe es Adiós Nonino. Y Piazzolla lo vuelve a tocar, lo repite. Y ese fue como también esos momentos tenían, ¿no? Como de encuentros y desencuentros. Ese vínculo siguió creo hasta... que sobre eso, perdón, Emilia, me parece que más allá de esto que contás, ¿no? De las dos miradas sobre el tango, los dos tangos posibles, entre Piazzolla y Pichuco, por sobre todas las cosas, debe haber estado un enorme respeto el uno del otro como músicos, ¿no? En ese mundo abstracto y formal de cuando un músico ve a otro y dice, por ahí no voy a ir nunca por ese camino, pero el respeto por el músico, por el ejecutante, eso es algo que los mantuvo unidos más allá de cualquier tipo de diferencia estilística, estética, etc. Bueno, de hecho, cuando muere Troilo, quedan 3 bandoneones que cita su mujer, entrega. Uno es a Guillermo Piro, otro es a un músico que ahora no recuerdo, y el tercero es a Piazzolla. ¿no? Bueno. Así es como que el sable si ahí curvo tenés, de San Martín. claro, por eso digo, ahí total, tenés un emblema de lo que se respetaban y de lo que Troilo consideraba a Piazzolla. De hecho, Piazzolla compone cuando se muere Troilo en el año 75, compone la suite troiliana, dice, una obra donde están los 4 grandes amores que tuvo el gordo, dijo Piazzolla. Bandoneón, Cita, su mujer, whisky y escolazo. Qué grande. Hermoso. Resuma tango por los 4 costados. Hermoso. Faltaba River ahí. Hermoso. Bueno,
hincha de River, Troilo, y los dos libros... no digas eso, que hay oyentes que se ofenden, che, si menciona acá River. Hincha de River y también con un vínculo muy, muy fuerte con Goyeneche, ¿no? Con el polaco Goyeneche, hincha de Platense, los dos clubes que esta semana tuvieron ahí su momento. Sus titulares. No recuerdo. Sí. Bueno, ¿qué pasó así como pasó esto con Piazzolla, que le dice enseguida subí, lo incorpora a la orquesta, Troilo a Piazzolla? ¿Qué pasó con Goyeneche? Pasa lo mismo, se incorpora a la orquesta, pero en un momento le dice que se vaya. O sea, es Troilo el que echa a Goyeneche de la orquesta y le dice, hasta acá llegaste. Le dice, ya vos te vas a cansar de ganar plata. Le dice, así que hasta acá llegaste. No lo echó por razones de... No es que no le gustaba lo que hacía, sino que ya hasta acá llegaste, le dijo en un momento, y ahí empieza la carrera otro momento de la carrera, porque no es que empieza la carrera, empieza otro momento de la carrera de Goyeneche. Dice, Troilo me llamó aparte y con su voz cadenciosa me dijo, mira, polaco, si no te vas te echo, independizate que este es tu momento, te vas a cansar de ganar plata. Esa escena siempre la reconstruía Goyeneche. Y algo que recupera Berti, y también tiene que ver con Goyeneche, tiene que ver con esto que decía Goyeneche, que Troilo le enseñó a cantar los silencios, ¿no? Y le decía, todo el tiempo siempre es menos. Cuando estás cantando, en vez de pensar en la orquesta además como un momento de teatralización, pensá que todo eso que estás entregando siempre es menos de lo que estás haciendo. Y me pareció muy lindo eso que dice Goyeneche, ¿no? Me enseñó a cantar los silencios, a entonar de una manera diferente. En el libro de Berti hay recupera Berti algo que dice Sergio Pujol, pero antes dice, pocas veces Troilo exhibe tan cabalmente su maestría, su perspicacia y su sensibilidad como en el vínculo con los cantores. Y ahí dice, ¿cuál es la clave? Sabe elegirlos, sabe elegirles el repertorio. También esto era un punto con Piazzolla, ¿no? Porque él, lo que hacía Troilo era trabajar con esa orquesta como ese todo, esa teoría del todo, y donde había alguien de ese equipo que intervenía fuerte como Piazzolla, ahí empezaban las discusiones. Piazzolla mismo hay declaraciones donde entiende eso, ¿no? Dice, sabe elegir el repertorio, sabe elegirles al compañero de binomio, sabe indicarles qué sobra y qué falta en su interpretación, sabe explicarles qué dice la letra de cada tango y qué clase de actitud hay que tomar con cada estrofa, cada verso y cada palabra. Equivale, en tal sentido, a una suerte de director de cine. Y ahí dice Berti, por eso acaso Sergio Pujol atribuye a Troilo, arguye que Troilo lleva a un extremo la noción de orquesta de autor, ¿no? O sea, clave por todo eso Troilo. Y después hay muchas anécdotas sobre su amor, muchos relatos sobre su amor por Buenos Aires. En un momento cuenta Cita que se mudan y les voy a decir porque esto es muy fuerte, Avenida Belgrano, muy cerca de acá, Avenida Belgrano y Entre Ríos, muy cerca del barrio Congreso, sí, y Troilo estaba muy mal. Y Cita le dice, ¿qué pasa? Extraño Buenos Aires. O sea, para Troilo, vivir acá era extrañar Buenos Aires. Buenos Aires era el viejo Palermo. Era el viejo Palermo, pero también era el centro, ¿no? El obelisco, era esa zona, esa calle Corrientes. Para él estar acá era estar... Pero está acá a 10 cuadras el obelisco, Aníbal. Extrañaba Buenos Aires. Los dos libros retoman la figura de Troilo desde su pasión por la música, la poesía, con la que también armaba los vínculos con las orquestas, con los cantores de tango. Y por ejemplo, Horacio Ferrer, hay muchas definiciones, ¿no? Horacio Ferrer dice que Troilo es el mejor heredero de Gardel, ¿no? Él plantea que, por ejemplo, tanto Sur como Mi Buenos Aires Querido son dos canciones que son las que mejor homenajean la bohemia de Buenos Aires, a los porteños. Todas las canciones de Troilo, las que compone Troilo, si uno empieza a mirar ese repertorio, son emblemáticas. Todos. Pero eso sí son las canciones monumento de Buenos Aires, ¿no? Claro, son esas canciones que decís, y además las escuchaste por distintos cantores, ¿no? Digo, La Última Curda, Garúa, Sur. Bueno, lo que hace el libro de Taboada y de Suárez también es recuperar, a medida que van pasando los capítulos, hay algunos que van en el medio contando qué pasó con el bandoneón como instrumento en la Argentina. Y eso también es muy interesante. ¿Cuáles fueron los auges, ¿no? Y los momentos en los que de repente se vendían masivamente. ¿Qué pasa cuando el tango baja y viene el rock, ¿no? Bueno, toda esa historia. Ya no se fabrica en la Argentina un bandoneón. Nunca se fabricó en Argentina. Nunca. No, los bandoneones es un tema, la fabricación. No, quizá ahora, por ahí estoy diciendo una frase, digo, no sé si alguien estará fabricando en Argentina, pero durante muchísimos años
los bandoneones los tenían que comprar en Europa. Claro. Es de Alemania. Además es un instrumento de muy difícil mantenimiento. Y de aprender. Aprender. Son 500.000 teclas. Aprender es absolutamente deforme porque los dos teclados de cada lado del bandoneón tienen distribuidas de maneras diferentes las notas, cambian según abrís o cerrás el fuelle. Aprender el bandoneón es ciertamente una deformidad absoluta como instrumento, no tiene lógica. El instrumento no tiene lógica, o sea, la distribución de las teclas no le puedes asignar ninguna lógica como si le puedes asignar a las cuerdas de la guitarra o a las teclas del piano. No siguen un orden y además cambian cuando abrís o cuando cerrás. Es como un delirio, ¿me entendés? Y uno lo ve con todo esto que decís, digo, todo el procedimiento mental que implica ese instrumento y cómo Troilo tocaba con los ojos cerrados transmitiendo tanto, ¿no? Es una maravilla. Era parte de su cuerpo. Totalmente. Hermoso. Bueno, en Troilo, Teoría del Todo, decíamos antes que nunca dijo que era peronista, pero sí su figura fue clave para todo el periodo del primer peronismo. Cuando muere Perón, dice en el libro de Suárez y Taboada, Troilo define a Perón, ¿no? Dice, era entrador, simpático y con un talento extraordinario. Le dicen a Troilo, le cuenta a Troilo en una entrevista, dice, cuando se estaba muriendo me mandó llamar, maestrito, no me deje morir, me decía. ¿Y vos? Le dice el periodista. ¿Y yo? ¿Qué querés? Uno se va muriendo con cada amigo que se muere. Uno no se muere de golpe, ¿sabés? Llega un momento que de Pichuco ya no queda nada. Se lo fueron llevando de a poco. Qué buena frase. Está lleno, los dos libros están llenos de estas definiciones de Pichuco que son maravillosas. Él fallece en el 75, después de a 2 días de haber estado en un escenario. Tocó en el Teatro Odeón, en un espectáculo en el que estaba Horacio Ferrer. 17 de mayo, la noche del 17 de mayo fue la última que estuvo arriba de un escenario y a los 2 días lo internan en el hospital italiano y fallece a los 61 años. Pensemos que realmente muy joven. Yo que tengo 57 no puedo opinar otra cosa. Y sí, muy joven. Sí, con una vida vivida de manera muy intensa, ¿no? Están los relatos de cómo Zita cuidaba a Troilo y demás, pero bueno, una vida muy bohemia, mucha noche. Mucho no cuidarse en las comidas, claramente. No estoy haciendo, no se habla del cuerpo de los otros, pero era gordo Pichuco y arrastraría problemas también relacionados con eso, con el sobrepeso. Sí, de hecho había tenido, él se muere en el 75, una operación de cadera, ese verano anterior, empezaba con algunos temas de salud, pero siguió, lo que digo es que 2 días antes de su muerte estuvo arriba de un escenario, ¿no? Claro. Como que siguió haciendo música hasta el final, lo internan y se muere a los 2 días. En la Argentina, el 11 de julio, día de nacimiento de Troilo, es el día del bandoneón. Y bueno, decíamos que uno de sus nietos, nieto de Zítar, él decía su abuelo político era Troilo, es el que está impulsando esto de que por un lado no se demuela la casa de la calle Soler, como sí pasó con la calle Cabrera, y por otro lado que la estación de subte de la línea B, Uruguay, se llame Aníbal Troilo. Le agradezco, muchas gracias, Emilia, impecable. Repetí los títulos de los 2 libros. Uno es ¿Por qué escuchamos a Aníbal Troilo?, de Eduardo Berti, de Gourmet Musical, y el otro es Troilo, una teoría del todo, de Mariano Suárez y Miguel Ángel Taboada, de editorial Mil Campanas. Bien, tal como suponía, por eso me corregí rápidamente. No es que no se fabrican, pero durante muchos años no había fabricación. Le agradezco a Milagros de Santa Fe, que acá da una lista de fabricantes y luthiers argentinos, Vicente Toscano Mendoza. Qué oyentes, ¿eh? Sí, no, los oyentes siempre alguien tiene algo para aportar. Damián Gutlein afina y fabrica bandoneones en Buenos Aires. Juan Pablo Fredes desarrolla bandoneones de bajo costo y materiales livianos, incluyendo el primer bandoneón electrónico del país. La Universidad de Lanús, nos cuenta Milagro de Santa Fe, desarrolló el bandoneón Pichuco con componentes de plásticos para abaratar costos y hacerlo accesible. Es un instrumento caro, caro el bandoneón. El proyecto Bandólica, que creó un bandoneón digital para facilitar la práctica y aprendizaje del instrumento. Y después está la Asociación Argentina de Luthiers, que menciona a varios fabricantes de bandoneones en la Argentina. Por suerte no es considerado un instrumento del pasado, sino que, tenés las nuevas formas del tango. El rock ha sabido utilizar al bandoneón desde los tiempos de... Almendra, Almendra, primer disco de Almendra. Y Invisible,
y las fusiones que han intentado bandoneonistas con géneros más asociados al rock, y toda una generación de jóvenes bandoneonistas, hombres y mujeres, que utilizan el bandoneón para hacer tango o para hacer otras cosas, porque es un instrumento hermoso, y versátil, y con infinidad de posibilidades, así que no es un instrumento que haya quedado identificado con una pieza del pasado. Bien, les tengo que hacer una pregunta a todos ustedes. Una pregunta, por favor, piénsenlo muy bien, porque no es fácil, hay que rebuscar en el interior. ¿Querés desconectarte y vivir una experiencia única en plena naturaleza? Sí. Por supuesto. Bueno, está muy bien. Ya lo pensé. Bien, tienen que ir a Posta Natural, que queda en lo alto de las sierras de Tandil, que los espera con vistas impresionantes y el mejor confort. El pájaro ese. El pájaro, sí, el chajá ese que saca. Es buenísimo. Bueno, disfruta de la privacidad y comodidad de sus apartes en la sierra, o viví la elegancia y el servicio exclusivo de su hotel. Relajate en su spa, disfruta de su circuito de aguas, masajes y piscinas, o diviértanse ustedes en sus canchas de tenis, fútbol y gimnasio, mientras yo les espero a todos ustedes, todo sudado, puede haber hecho deporte. Yo voy a estar disfrutando de la mejor gastronomía en el restaurante y en la bodega, una copita así diciendo: ¿qué tal, chicos? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal ¿Cómo salió el partido? El tercer set, ¿qué tal estuvo, profesor? ¿Por qué no las dos cosas? No entiendo. No, por eso. Yo después del partido me voy directo a la bodega. Claro, yo mientras tanto te cuido la copa. Gracias. Profe, mientras vos jugás la copa Posta Natural. La copa vacía. Claro, bueno, para disfrutar en pareja, en familia o con amigos, Tandil es Posta Natural. Reserva ahora y descubrí un lugar que te va a enamorar. www.postanatural.com.ar. Y por último, quiero decirle a todos ustedes que solo quedan entradas para sortear para la obra Civilización. Hoy, viernes 23 de mayo a las 20:30, Teatro Roma de Avellaneda, ese precioso teatro que queda allí en la ciudad de Avellaneda, obviamente. Está Civilización, escrita por Mariano Saba, dirigida por Lorena Vega. Tenemos un par de entradas para sortear entre los oyentes en el 11 3200 0530. Ponen Civilización, nombre y apellido completo y DNI, y en breve la producción se estará comunicando con él o la ganador o ganadora. Vamos a hacer una pausa y volvemos con lo último que nos queda aquí en Siempre Soy. Siempre Soy, con Daniel Tonietti. Somos Radio AM530. En Avellaneda no paramos. Tenemos más de 300 obras en ejecución. Construimos y ampliamos escuelas, clubes, polideportivos, plazas y espacios culturales. Creemos en un Estado presente que le brinde un futuro mejor a su comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. La economía no es una ciencia oculta. La información que Rulo de la Torre analiza en Siempre Soy la encontrás en www.motoreconómico.com.ar. Seguí a Motor Económico en todas las redes. Ahorra todos los días con la tarjeta Soy Tigre. Más de 500 comercios adheridos que ofrecen descuentos en farmacias, supermercados, restaurantes, útiles escolares, salidas y mucho más. Usala para lo que necesites en todas las localidades del distrito. Descarga la app, tramitala gratis y empezá a disfrutar todos los beneficios que tiene para vos. Tarjeta Soy Tigre. Descubrí cuánto podés ahorrar. Tigre, municipio. En el CUY estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos de 2 meses por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cuy.edu.ar o llamando al 5353 3000. Las tardes de la 530 traen todo lo que necesitas.
A las 12 mejoramos el almuerzo con Bonavita en la 530. A las 14 comienza La Tarde con Carlos Polimeni, un espacio ideal para estirar la sobremesa. A las 16, Pablo Caruso invita a que vuelvan las ideas, pensar más allá de las frases hechas. A las 18 llega la hora del retorno y Andrea Recupero le da aire a La Vuelta Completa. Todo está en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hasta 100% de ahorro, una oportunidad única. Del 1 de marzo al 31 de mayo tenés hasta 100% de descuento en los intereses de pagos al contado y hasta 50% en 6 cuotas mensuales. Plan de regularización de tasas municipales. Beneficios y oportunidades únicas para ponerte al día con tus tasas ALSMI, automotor o comerciales. Más info en sanmartin.gov.ar. San Martín, comunidad activa. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Siempre soy radio en el océano de ruido. Ustedes saben que yo soy fanática de la historia. Ayuda un montón, no se animan cuánto, no se imaginan cuánto. Bueno, Cristina, con todo respeto, como siempre, y amor y el cariño de siempre, es un buen momento para aprender más historia. Igual Cristina, ¿no? Es un hacha, como dirían los españoles en el tema. Un hacha contra la motosierra. Un hacha contra la motosierra, no, pero además, digo, esas cosas que parecen cosas del pasado, ¿no? Una presidenta del país dando un discurso sin ningún tipo de apunte adelante y tirando data a lo loco. Pero nunca es tarde para aprender algo más, ¿verdad, profesor? Es muy gracias por el centro. Pero por favor, estás abajo del arco, no hagas la de Palacio, bien, por favor. A mí también me ayuda la historia, de hecho vivo de eso. Curso de historia. Les voy a proponer a los oyentes un curso de historia, 80 años de peronismo y antiperonismo. Recordemos que este 17... No, ya son 80, Soldar me pregunta si no es el 70. De hecho, este 17 de octubre se cumplen 80 años. Claro, de aquel sí, 17 del de 17 de octubre. octubre. 17 de octubre. Entonces, la propuesta es 80 años de peronismo y antiperonismo, una grieta perdurable, así se llama el curso. Arranca el miércoles 4 de junio, van a ser 3 miércoles, el 4, el 11 y el 18. Arrancan a las 18:30 horas por Meet. El curso es por Meet, así que si usted vive lejos, no se preocupen, claro, es por Meet. Y si quieren averiguar, escriban a este mail. Sergio, adivinen por qué, Sergio DWY, Sergio DWY @gmail.com. Muy bien. Y ahí les van a informar quién, yo mismo, de qué se trata. Mi asistente personal, que es tan personal que soy yo. Exactamente, este curso. Y pasamos así directamente a hablar del destino oscuro de los revolucionarios de mayo. Destino oscuro, la revolución se comió a sus protagonistas. El primero es bastante conocido, lo que le pasó a Mariano Moreno. Mariano Moreno, que era el jacobino de la revolución, era el tipo que iba más a fondo, que la radicalizaba, etcétera, versus tuvo una interna ahí con Cornelio Saavedra. Cornelio, que se casó con Saturnina. ¿Sabían que la esposa de Cornelio se llamaba Saturnina? Saturnina. Cornelio y Saturnina. El pato Saturnino, qué lindo.
¿Qué pasó ahí? Bueno, entre otras era cosas... periodista, lo que pasa es que no los odiaban lo suficiente, dijo uno. No hemos odiado lo suficiente a Mariano Moreno, pero tenían una diferencia de concepción básica. Cornelio Saavedra, donde tenía su poder en las Fuerzas Armadas, es decir, el ejército, la gente armada, lo había votado a Cornelio como... Y gracias a eso se ganó la revolución. Claro. Por otro lado, Mariano Moreno le ponía el contenido revolucionario, las medidas, etcétera. Ya estaba Patricia Bullrich ahí, incluso apoyando a Cornelio. Sí, primero Cornelio, después a Mariano y después sí, claro. Ahora, después de lo que fue una batalla en Chuquisaca, a Cornelio Saavedra, un teniente, le hizo una corona de azúcar, se la puso y lo nombró emperador. Mariano Moreno se enteró de esto y sacó inmediatamente un decreto que se llamó Decreto de Supresión de Honores. No debía haber más privilegios para los funcionarios y sus esposas y sus mujeres, y por supuesto esto le generó antipatía de gran parte de ese gabinete, pero Mariano Moreno tenía... de Saturnina. Y de Saturnina. Mariano Moreno tenía poder, pero en diciembre del 1810 se forma lo que se llama la Junta Grande, ya no la primera Junta, sino la Junta Grande con todos los que provenían de las provincias. Y los que provenían de las provincias eran saavedristas. Mariano Moreno vio que quedaba en minoría y se dio cuenta que tenía que renuncia y pide la embajada en Londres. Y entonces en ese viaje... Se tomó el buque. Se tomó el buque y en el buque todo indica que fue envenenado. Todo indica, sobre todo por las cartas que recibía su mujer. La mujer de Mariano Moreno recibió... Me siento mal, dijo en la última carta. Sí, lo tiraron en el mar. Ese es un destino en el que en realidad el que lo hayan asesinado lo sacó del mundo, lo sacó de la vida, pero ya había quedado afuera políticamente al tener que pedir la embajada en Londres. Ahora, ¿cuál fue el destino, sin embargo, de Cornelio Saavedra? También fue un mal destino. Muy poco después de que toma esta medida, cuando llega el primer triunvirato, es aislado, lo empiezan a perseguir, tiene distintas acusaciones y se exilia en Chile. Se exilia en Chile Cornelio Saavedra, porque se sentía perseguido por los morenistas. Ahora, en Chile lo que ocurre es que la revolución fracasa, es derrotada por una invasión realista, por una invasión de la corona española. Y de repente Cornelio Saavedra, que era un revolucionario en el Río de la Plata, corría peligro su vida si lo agarraban los españoles, pidió que lo dejen regresar, no lo dejaron regresar, y el que le hizo el salvoconducto para que pueda volver fue nada más y nada menos que José de San Martín. José de San Martín le permite el regreso y queda en San Juan absolutamente aislado, sin aliados políticos, y termina falleciendo poco después de la revolución, sin ningún poder, siendo uno de los líderes de la revolución. Ya tenemos a dos que el destino se los comió. Sí. Pasemos al tercero, que es nada más y nada menos que Manuel Belgrano. Manuel Belgrano también fue miembro de la primera junta, porque siempre hablamos de la bandera, pero no hablamos de que fue el revolucionario de Mayo. Claro. Y a Manuel Belgrano lo mandan a Paraguay para que se asegure que esa provincia quede dentro de lo que iba a ser el nuevo poder. Va y fracasa, es decir, es derrotado en Paraguay, y cuando vuelve le hacen un juicio, lo acusan de negligencia a la hora de organizar ese ejército, y por lo tanto le quieren hacer pagar los trapos, o no sé cómo decir la palabra, pero le quieren hacer pagar los platos rotos de esa derrota, y le hacen un juicio. Un juicio que es público, que dura mucho tiempo, en el que ponen en entredicho su honestidad, etcétera, etcétera, y termina falleciendo el 20 de junio, como todos sabemos, de 1820, pobre, sin ningún poder político, y es más, en los diarios de la época, la noticia quedó completamente a un rincón, como una especie de pequeño cuadradito, murió Manuel Belgrano, claro. Porque ese día, el día en que él murió, hubo 3 gobernadores en la provincia de Buenos Aires. Fue el día de los 3 gobernadores, porque ahí arrancó lo que se llama la anarquía del año 20, en el que todas las provincias se pelean entre sí y se separan. Bueno, ese día es el que muere Manuel Belgrano, que pasó ese momento sin pena ni gloria, va a ser rescatado tiempo después. Belgrano, no fue inmediato el rescate de su figura. Y por último, déjenme hablarles de Juan José Castelli, que es mi favorito de toda esa primera junta, Juan José Castelli. Ustedes saben que está el libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, dedicada a Juan José Castelli, con esta metáfora paradójica tan espectacular que era el orador de la revolución y murió de un cáncer de lengua. No. Con eso ya tenía suficiente Andrés Rivera para hacer un enorme libro. Claro.
Pero, ¿qué había pasado? A Castelli lo mandaron al norte, al Alto Perú, y en el Alto Perú tomó medidas revolucionarias. Abolió la esclavitud, abolió todos los servicios, toda la servidumbre de los pueblos originarios y los declaró libres y ciudadanos. Ahí se habían ganado unos cuantos enemigos. Imagínate, imagínate los enemigos que se ganó, lo convocan a que vuelva a Buenos Aires, también le hacen un juicio muchísimo más duro, hubo cientos de testigos que declararon en contra de él, diciendo que se había perdido el Alto Perú por su culpa, y en el transcurso de ese juicio, él estaba enfermo con este cáncer de lengua, le amputan la lengua, y en el momento en que va a fallecer, que es en 1812, o sea, 2 años después de la Revolución, otro más que queda afuera completamente del juego político, escribe, y con esto le doy fin a la columna, pero él, antes de morir, pide lápiz y papel y escribe, porque no lo puede decir, escribe: si ves al futuro, decile que no venga. Últimas palabras de Castelli. Mamita, gracias, profe, impecable. Me tiraste un par que lo de los 3 gobernadores, un día, por favor, amplía sobre ese tema. Bueno, ampliaremos. Bueno, aprovechando esto, poneme Amor Muy Mambo, porque quiero contar un par de cosas que están sucediendo, y que uno de los institutos afectados es precisamente el Instituto Belgraniano. Bueno, entre otros institutos nacionales, el Instituto Sanmartiniano, Irigoyeniano, Juan Manuel de Rosas, el Eva Perón. Claro, hay un montón. Son algunos de los organismos culturales afectados por los decretos 345 y 346 de La Libertad Avanza, que tiene esta curiosa concepción de la palabra libertad, pero que afectan directamente a estos institutos, convirtiéndolos en unidades organizativas de la Secretaría de Cultura. O sea, imagínate, sello de goma. Claro. Esto es lo que efectivamente va a suceder y que en la realidad se verifica, y sobre esto está advirtiendo fuertemente la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, porque esto significa obviamente gente sin trabajo, nuevos despidos, y además que dejen de funcionar como corresponde, como funcionaban hasta ahora, estos institutos dedicados, bueno, a la difusión de las historias que tienen que ver con estos personajes centrales de la historia argentina, pero también, por ejemplo, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, ahora va a quedar sujeta a los arbitrios de la Secretaría de Cultura, que va a hacer lo que se le cante con los fondos destinados a algo tan importante como las bibliotecas populares, ¿no? El libro, clave para la difusión de la literatura y la producción cultural. O sea, el libro no es un bien de acceso irrestricto para todo el mundo, tiene un costo, y para mucha gente el único acceso posible a la cultura, que significa tener un libro en las manos, es la CONABIP, las bibliotecas populares. Bueno, ahora queda en la Secretaría de Cultura Leonardo Cifeli, que ya ha demostrado largamente su escasa pasión por la cultura. Lo mismo sucede con la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos. El Museo Nacional de Bellas Artes también es ahora una unidad organizativa. ¿El Museo Nacional de Bellas Artes? El Museo Nacional de Bellas Artes ahora queda bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. El Centro Cultural Kirchner, del cual por supuesto prometen que será un lugar libre de militantes, porque todo viene contaminado de toda esta cuestión de la politización de los institutos. Y Tecnópolis que está privatizado de hecho, digo, cuando ves que es el lugar donde se presenta Flavio Mendoza, o espectáculos de música, o toda clase de eventos de organizaciones privadas, ha quedado absolutamente desvirtuado el espíritu del Tecnópolis original, ideado por el kirchnerismo, llevado adelante por Flavio Mendoza, está en Tecnópolis. Javier Grossman. Flavio Mendoza, no sé si todavía está en cartel, pero sí, llevó su espectáculo circense a Tecnópolis. Pero también hay una fuerte reacción por el lado del mundo del teatro, porque también cae sobre estas nuevas acciones de la motosierra el Instituto Nacional del Teatro, al cual acusan de estar sobredimensionado porque cometieron el pecado de subirle el salario a los trabajadores frente a la inflación. Entonces, claro, se comió más parte del presupuesto. En vez de subirle el presupuesto, no, lo acusan de estar sobredimensionado, y redujeron la planta en un 20%, pero ahora directamente todas las decisiones que tengan que ver en el Instituto Nacional del Teatro, que era un ente descentralizado, que tenía un servicio administrativo propio,
los fondos del Tesoro Nacional le llegaban directamente al INT, que hizo una muy fértil labor, y esto lo dicen todos los teatristas, en cuanto a el desarrollo, la difusión y la realización de festivales y la realización de talleres, cursos y formas de difusión del muy buen teatro que se genera, se produce y se crea en todo el territorio argentino. Siempre hablamos de Buenos Aires como la ciudad teatrera por excelencia, qué sé yo. Bueno, no, todo el territorio de la República Argentina tiene una actividad teatral muy fecunda y en la cual el INT ha tenido mucho que ver en la difusión de eso, en el desarrollo de eso, en prestar atención a toda esta creación cultural que ahora cae directamente bajo los efectos de la motosierra y se temen toda clase de recortes, despidos, de financiaciones, finalización de programas de difusión o de festivales de teatro. Lo que estamos viendo es un nuevo ataque a la cultura por parte de un gobierno que le ha declarado la guerra a la cultura. Ya no, ¿quién fue que lo dijo? Creo que lo dijo acá, o donde lo escuché, alguien que decía que se comportan como un ejército de ocupación en un país que derrotaron en una guerra, ¿no? Vienen a destruir todo lo que exista en este país en nombre de vaya uno a saber qué, o de esa libertad, de esa bandera de libertad medio inexplicable que quieren sostener. Bueno, toda la comunidad teatral está muy en alerta con esta situación, porque significa un hachazo muy importante, un motosierrazo muy importante a la creación, a la producción de cultura en la Argentina. Habrá que seguirlos muy atentamente, lamentablemente con pocas perspectivas. Hoy cuando Valentina decía, bueno, pero ahora esta medida anunciada por Caputo, Adorni, de sacar los dólares del colchón, qué sé yo, que todavía no puede estar en vigencia porque no existe una ley que permita que vos evadas impuestos, ¿no? Por eso, nosotros hoy estuvimos chacoteando alrededor del rey de la salada. Pero bueno, el tema es que no te agarren, pero mientras no te agarren está todo bien, y hoy por hoy es mucho más fácil que no te agarren con todas estas medidas que está anunciando el gobierno, pero a la cual le falta una ley que imponga eso. ¿No? Bueno, falta una ley. No, claro, el Congreso seguro la va a rebotar la ley, ¿no? El Congreso hasta ahora ha sido muy efectivo en evitar que las peores leyes que quiera aplicar el presidente Javier Milei no lleguen a concretarse, ¿no? A mí me da mucha confianza saber que ahora va a ver cómo acciona el Congreso para evitar esta ley Pablo Escobar. Lamentablemente vivimos con esta sensación espantosa de el peor pesimismo puede llegar a hacerse realidad. ¿Qué va a ser? 11:51 en M530, transitando los últimos minutos de Siempre es Hoy. Vamos a contarles a todos ustedes que pueden estudiar idiomas en 2 meses en el CUI para expandir vuestro mundo, ¿eh? Portugués, italiano, japonés, ruso, chino, alemán, lenguas originarias también, por supuesto, hasta que Milei diga que no hay que hablar más lenguas originarias, como Franco con el euskera. Cursos y talleres temáticos por Zoom o presenciales hasta el 3 de junio se pueden inscribir en cui.edu.ar con precio especial UBA, Universidades Nacionales y nivel 1 inicial, con certificados y diplomas UBA, todo lo cual pueden saberlo llamando al 5353-3000. Muy bien, profesor, el niño cantor de la Quiña. ¿Sabés quién fue al CUI? ¿Sabés quién estudió en el CUI para poder concretar todos sus viajes en el mundo siguiendo diferentes alternativas del deporte? ¿Quién? El señor Elio Pipo Rossi, a quien saludamos ya mismo en el aire de la 530. No te rías, Pipo, te estoy vendiendo como... Pero por supuesto. Mirá, una de las primeras cosas que aprendí con el idioma es un dicho cordobés. A ver. Hola, negro, pan de bay. Yo me voy pa' James Cray. Qué bien que lo pronunciáis. Se ve que sabe inglés. Se ve que lo domináis. Claro. Sí, eso en el CUI. Cordobés lo van a incorporar. El cordobés, sí. Ay, muchas gracias. Qué lindo. Sí, al fin y al cabo se trata de una especie de País Vasco, ¿no? Claro, sí, total. Sí. Menos simpático. Bueno, todos los caminos parecen conducir, Edu, al joven Quinteros. Hablando del director técnico y las urgencias que tiene Román y sus circunstancias, ¿no? Me decía recién desde la producción Ariel, ¿podemos hablar del técnico de Boca?
Sí, podemos, ningún problema. Todos los caminos parecen conducir a Quinteros, ¿no? Quinteros También está sin trabajo en este momento. Claro, él dejó de dirigir. A ver, los que han ido eligiendo hasta ahora son entrenadores, salvo en el caso de Miguel Ángel Russo, el otro soviético que mencionamos nosotros, que están sin trabajar. Pero todo parecía indicar, y para sufrimiento de Juan, pobre, él y de tantos